Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que usted puede participar e interactuar con nosotros a través del @EcoTVPanamá. En esta ocasión y de aquí en adelante, por el resto del programa, nos acompañará Carlos Barzallo. ¿Cómo está, Carlos? Gracias por estar aquí Muy con bien, nosotros. muchas gracias. Por segunda vez. Por segunda vez. Gracias por invitarme. En Eco 360. Carlos es abogado, además fue presidente de la Comisión Nacional de Valores, experto en temas de ética, entre otras disciplinas, en La Plaza, en Panamá. Vamos a empezar con el tema del nepotismo. Ayer abordábamos y analizábamos las declaraciones del ministro de la Presidencia alemán, que argumentábamos un poco por qué considerábamos que esas declaraciones habían sido equivocadas o desafortunadas. Pero nos referíamos, más allá de hablar de si es sobrino, de si primo, de si tío, de lo difícil que era o lo contradictorio que era desde el punto de vista de discurso político haber enarbolado la bandera de la transparencia, la decencia y la honestidad y luego escuchar este tipo de justificaciones. Esto no le hace bien ni al gobierno ni al país porque es una contradicción con respecto a lo que se propuso en campaña. Esbozamos algunos argumentos de ese tipo. Hoy quisiera preguntarte, Carlos, por el tema de la importancia de que el nepotismo esté regulado, que lo está, aunque el ministro lo desconoció, para prevenir la corrupción y el conflicto de intereses. Es sumamente importante, todo lo que tú has dicho es correcto y yo simplemente añadiría que este es un tema que realmente nos persigue desde hace mucho tiempo. Veamos que desde que tenemos el Código de Ética del Servidor Público en el año 1999, que fue reformado en el 2004, en ese interés incesante que tenemos de tener normas y normas, se legalizó, se volvió legal el tema de la ética, lo cual tiene hasta un contrasentido, porque Correcto. La ética normalmente es lo que no tiene que ver con lo jurídico. Exacto. En Panamá tenemos... no debe ser impuesto. No debe ser impuesto, y tenemos un código que es totalmente impuesto, y así lo es el Decreto Ejecutivo 246 de 15 de diciembre de 2004, que dice muy claramente, por eso el análisis de esto es extremadamente sencillo y no necesita personalizarse ni política. El artículo 41 dice que no se puede incurrir en estas conductas de nepotismo y nos dice quién no se puede nombrar y dónde, y esto tiene unas consecuencias jurídicas en el capítulo que trata sobre las sanciones, y hasta ahí llega el análisis. Más allá es realmente hacer ejercicios un poco inútiles porque la norma es extremadamente clara. Más complejo sería, Ricardo, si tuviésemos casos que son bien interesantes, donde otras mentes lo han hecho en el pasado, donde se hiciera una especie de triangulación de casos, donde al interesado no nombra a su pariente en el misma dependencia, sino que se la pide a otro y otro nombra en ella. Eso ya comienza a alejarse, entra en el terreno de la ética y cada uno tendrá. Que nuestros Pero este es extrema. Lo entiendan. Es muy importante que lo entiendan. Sí. Por ejemplo, el ministro decía, nepotismo sería si no fuera una persona preparada. No tiene nada que ver. Nepotismo sería si fuera una botella. Entonces, me parece que esto es una demostración de falta de, primero, conocimiento de la norma y segundo, de la importancia de la misma. Sí, lo segundo es más importante que lo primero. Lo segundo es que se tiene que internalizar, creer en eso realmente para no tener que entrar en estas discusiones sobre las bondades o no de la persona. Hagámoslo más sencillo, toda tu audiencia lo entendería. No es un asunto de capacidades y habilidades, es un asunto de estricta norma que dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Por qué es importante, Carlos? Porque la norma está sobre las personas y así no tenemos que confiar en esos juicios de que pueden ser acertados o no. De la misma manera que nosotros no nos operaríamos con nuestro primo, nuestro sobrino, sino que buscaríamos al mejor cirujano para que nos operara, así debe hacer el servicio público, buscar a los mejores a través de concursos. Lo ideal y a lo que se debe aspirar es que sea por medio de concursos. O sea, la implementación de una carrera administrativa real, por ejemplo, sería un paso importante en el camino. Y totalmente, pero se requiere una lo que llaman meritocracia. Totalmente, esa es la aspiración. Te preguntaba, tal vez no profundicé, ¿por qué, para que la audiencia tal vez lo entienda, por qué es importante que no haya nepotismo? O sea, ¿a qué conductas nos puede llevar? ¿Qué tipo de prácticas se evitan o
a qué tipo de prácticas nos hacemos más vulnerables si tenemos prácticas de nepotismo. Bueno, en principio lo que se pierde es la institucionalidad, se pierde el respeto a la ley, porque viendo que hay una norma específica y que no se cumpla, uno obviamente pierde credibilidad. El otro aspecto importante es que yo he visto, por ejemplo, en las redes sociales, algunas personas se preocupan de los nombramientos por el tema muy puntual de los salarios, por ejemplo. Si se consiguen buenos salarios, malos salarios, si la persona ganaría más en el sector privado que en el público. Eso es interesante, pero es anecdótico. Lo fundamental aquí es, por ejemplo, que muchas personas ocupan cargos públicos no por los salarios, sino porque eso abre unas ciertas puertas. Eso ayuda, si se utiliza mal, que hay que verlo caso por caso, para el tráfico de influencias, el uso indebido de información privilegiada, ganar una posición dominante que no tiene el resto de los mortales. Entonces, esas situaciones al servicio público se debe entrar por mérito, carrera, ganarse ese puesto, de manera que las personas no vengan del sector privado con la mentalidad de que van a aprovechar a hacer negocios en el sector público. Sin querer llevarlo a lo político, pero para seguir identificando entre argumentos de ley y anecdóticos, como bien lo ha definido, el diputado José Luis Varela decía, cuando se le cuestionaba al respecto, yo les daría el tiempo, estoy seguro que harán un buen trabajo. Es importante que no utilicen el puesto para robar ni para abusar. Estoy seguro que en los casos que se han señalado son personas honestas. Mire, yo no entré en ese ese terreno, no es el debate. puede tener toda la razón, lo quiero pero ilustrar el no para debate, entrar ahí, exacto, sino que ese no es el debate. No puede serlo, no puede serlo. No se trata sobre probar, ensayo y error y ver los resultados después. La norma, y es inteligente, y es de muchos países la tiene igual, lo hace de una manera preventiva, para evitarnos estas que algunas pueden salir bien, otras no salen tan bien. No tenemos que entrar en esas disquisiciones, sino simplemente no se hace desde el principio. Es una cosa que está sobre las personas, no importa cómo nos llamemos, y luego se aplica la norma y se cumple. No solo en esta administración que recién empieza, sino en anteriores, hemos escuchado un argumento no solo contrapuesto a cuando se señalan casos de nepotismo, sino en muchas circunstancias. Lo que pasa es que Panamá es un país muy chico, dicen. Es casi imposible. O sea, tiene que ver, ¿crees tú, en tu experiencia, tiene que ver el tamaño de nuestra sociedad y que pueda haber tantos intereses cruzados con el hecho de que o tal vez tendríamos que pensar que eso condiciona la forma en que debemos regular el nepotismo y el conflicto de interés? Vamos a ponerlo de la siguiente manera. No lo ayuda, pero yo creo que se ha magnificado ese problema. Eso nuevamente es anecdótico en el sentido de que no hay un verdadero estudio científico que alegue esa famosa frase cajonera de que todos nos conocemos. No es cierto. A ti y a mí nos debe faltar como 3,5 millones de panameños por conocer. Esa creencia de que nos conocemos es porque hay ciertos círculos que sí se mueven en los mismos lugares, pero eso no es lo importante. Si se utiliza el sistema de mérito y concurso, nosotros conoceríamos a muchas personas más que no conocemos y que están disponibles. Te doy un comentario hasta que suena banal. Antes se pensaba que ciertas cosas solo las hacían ver ciertos individuos. Cuando se han abierto las ideas de concursos abiertos y llamar al público, aparecen personas que lo hacen muy bien y que uno no sabía que existían. Eso es lo que hay que hacer, traer a los mejores de verdad, con independencia de que sean conocidos o no. Lo que sucede es que en nuestra sociedad se le da mayor valor al conocimiento de la persona, porque lo que se quiere es lealtad frente a competencia e independencia. Al regresar en ECO 360 seguiremos hablando con Carlos Barzallo sobre conflicto de interés, corrupción pública o privada y la lucha anticorrupción. Ya regresamos. ECO 360.